Buenos días, ¿cómo están? Hoy estamos con la semana 25 de las ciencias sociales. Vamos a ver los criterios de evaluación. Que ustedes puedan identificar los cambios en el resto del mundo que influyeron en la conformación de nuestra nación. Que puedan reconocer las características de las principales revoluciones del siglo XVIII. Que participen en la clase, que realicen aportes y que presenten las tareas solicitadas. En esta clase las señas les vamos a proponer el interés por comprender la realidad social, pasada y presente. Expresar y comunicar ideas, experiencias y valoraciones, reconociendo las diferentes ideas que generaron los cambios a nivel del mundo. Y también que identifican los distintos actores intervinientes con los intereses y puntos de vista. Las revoluciones de fines del siglo XVIII. La Europa del siglo XVIII. En el año 1700, todos los países de Europa eran gobernados por monarquías absolutistas. Es decir, los reyes tenían el poder absoluto y le imponían la voluntad a todos los habitantes del estado, a los que llamaban súbditos. El rey era el jefe del estado y ejercía en forma personal ese poder. Estas monarquías seguían el principio del mercantilismo. ¿Qué es el mercantilismo? Es una doctrina económica que sostenía que la riqueza de una nación dependía de la cantidad de metales preciosos que tenía acumulados. Por eso, los mercantilistas proponían la intervención del Estado en la economía para fomentar la exportación de mercaderías y limitar las importaciones. Sociedades desiguales y jerárquicas. Había en la Europa dos sectores o estados. Estaban los sectores privilegiados. En este grupo estaban los nobles, pertenecientes a la nobleza, a las familias reales, y los cleros, que eran los sacerdotes. Ellos gozaban de privilegios como estar eximidos del pago de impuestos, es decir, no tener que pagarlos, y además tenían la posibilidad de ocupar cargos en la administración del Estado. Cobraban tributos, es decir, ellos cobraban impuestos y el clero, la iglesia, recibía de la gente el diezmo, que eran no se puede decir donaciones porque la gente estaba obligada a pagarlo. ¿Quiénes eran los sectores no privilegiados? Estaban integrados por los burgueses. La burguesía estaba conformada por los comerciantes, los banqueros, los artesanos. Es decir, una especie de clase media pero que no contaba con los privilegios ni de la nobleza ni del clero. También por los campesinos y los sectores populares de la ciudad, artesanos, jornaleros. ¿Qué le pasaba a los sectores no privilegiados? Todos y cada uno debían pagar impuestos y tributos. La Ilustración. La Ilustración fue un movimiento intelectual que surgió hacia el año 1750 y cuestionó este absolutismo monárquico, es decir, este poder absoluto de los reyes. Los principales filósofos ilustrados, es decir, de la Ilustración, fueron Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Las ideas de ellos tres tuvieron gran aceptación entre los burgueses y los intelectuales de Europa Occidental, pero también de América. Veamos qué decían. Voltaire defendió la idea de la tolerancia religiosa, es decir, que cada persona podía profesar la religión que quisiera. Montesquieu sostuvo la necesidad de dividir a los poderes del Estado en ejecutivo, legislativo y judicial, para así evitar el abuso de los reyes, que hacían todo, gobernaban, dictaban leyes, su palabra era ley, y además podían ellos administrar y ejercer justicia. Todo el poder en una sola persona. Y Jean-Jacques Rousseau defendió la teoría de la soberanía popular. Es decir, él pensaba que el poder del Estado no provenía de Dios, como decían los reyes, sino que provenía del pueblo, que se lo delegaba al monarca. Vamos a trabajar. Vamos a registrar en el cuadernillo esta parte y a resolver las actividades. Ustedes van a poner el título, van a realizar este cuadro
iban a contestar qué ideas defendió cada uno, cuáles defendió Montesquieu, cuáles Voltaire y cuáles Rousseau. Vamos con la segunda parte. La independencia de los Estados Unidos. Ahí nos venimos a América. En el año 1607, un grupo de ingleses se estableció en Virginia, actual costa este de los Estados Unidos. Para 1700, es decir, 100 años después, ya existían 3 colonias en el actual territorio estadounidense. Y cada una de estas colonias o poblados tenía un gobernador que había sido nombrado por el rey y una asamblea además, formada por los colonos, es decir, esos habitantes ingleses que se fueron al nuevo territorio más prósperos, es decir, que trabajaban y les iba yendo bien y acumulaban riqueza. ¿Qué sucede? Hay una rebelión y una guerra. En el año 1763, Inglaterra conquista Canadá y otros territorios de América del Norte. El entonces rey, Jorge III, aumenta los impuestos de varios productos, entre ellos los impuestos del té. Los representantes de las colonias de los que hablamos anteriormente le pidieron al rey que anule esa medida, ya que no los había consultado a ellos. Pero Jorge III rechazó esa exigencia y declaró que el que no pagara el impuesto al té estaría en rebeldía. Entonces comenzaron a aumentar las tensiones. En 1773, un grupo de colonos disfrazados de indígenas abordaron los barcos ingleses y arrojaron todo el cargamento de té al mar. El rey ordenó que se clausure el puerto de Boston y envió tropas de soldados a América del Norte. Los colonos convocaron a un congreso y el día 4 de julio de 1776 proclamaron la independencia de lo que pasó a llamarse Estados Unidos de Norteamérica. Como la corona inglesa no aceptó enseguida esa independencia, comenzó una guerra entre ambas naciones. 7 años llevó ese combate y esa guerra. Los ingleses se rindieron y aceptaron finalmente la independencia. Así, Estados Unidos se convirtió en la primera nación independiente de todo el continente americano. De ser una confederación a ser una república federal. ¿Qué hizo Estados Unidos? En 1783 crearon una confederación, es decir, una unión entre 13 estados o provincias. En 1787 sancionaron la Constitución, que le puso fin a la Confederación y se estableció una forma federal de gobierno. El gobierno federal estaba integrado por 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y fíjense que acá estamos tomando algunas de las ideas, como por ejemplo las que sostenía Montesquieu, que había que dividir el poder en 3. Esta Constitución también reconoció los derechos de los ciudadanos, pero esa igualdad no alcanzó a los afrodescendientes, que siguieron siendo esclavos. La esclavitud recién fue abolida en el año 1863, casi 100 años después, durante la presidencia de Lincoln. Igualmente, aunque no es legal la esclavitud, Estados Unidos es un país que continúa teniendo grandes problemas raciales. Vamos a otra gran revolución, la Revolución Francesa. En la década de 1770, Francia atravesaba una crisis económica enorme, por lo cual el rey decidió aumentar los impuestos y obligar a todos los nobles a que le paguen. En julio de 1789, un sector que se integraba la burguesía y los artesanos se retiró de los estados generales y formaron la Asamblea Nacional. El rey, Luis XVI, ordenó disolver esa asamblea. El 14 de junio, el pueblo de París, cansado de pasar hambre, tomó por asalto la Bastilla, dando así el inicio a lo que conocemos por Revolución Francesa. La Asamblea Nacional redactó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La instauración de la República.
En 1791 esa asamblea suprimió el absolutismo, es decir, el poder absoluto de un rey, y estableció una monarquía constitucional. Es decir, seguiría gobernando un rey, pero habría una constitución que organizara la forma de ejercer ese poder. Luis XVI buscó ayuda en otros reyes de Europa, pero al ser descubierto fue juzgado por traición a la patria y fue decapitado con la guillotina en una plaza pública, que es la imagen tan famosa de la decapitación de Luis XVI que ustedes ven abajo. Entonces los revolucionarios franceses proclamaron la República, que establecía el gobierno dividido en tres poderes. Fíjense que esto se va dando en todos los lugares. Pasó en Estados Unidos, como lo vimos anteriormente, y está pasando en Francia. Ejecutivo, legislativo y judicial, y autoridades elegidas por el voto del pueblo con un tiempo limitado para ejercer el cargo. Veamos los símbolos de la Revolución Francesa. ¿Sí? La escarapela tricolor, roja, blanca y azul, el gorro frigio, con color rojo, símbolo de la libertad, y la marsellesa, que es el himno nacional de Francia. Luego viene el imperio de Napoleón. La revolución fue rechazada por la mayoría de los reinos europeos, que se unieron para atacar a Francia. ¿Por qué? Porque los reyes dijeron, si en todos los países empiezan a dar revoluciones, nuestro poder va a dejar de ser tal. Durante esos conflictos, llamadas guerras napoleónicas, se destacó el militar francés Napoleón Bonaparte, quien derrocó el gobierno republicano y se hizo proclamar un cónsul vitalicio, es decir, como un gobernante para toda la vida y emperador de Francia. Finalmente, en 1815, Napoleón fue derrotado y recluido, es decir, llevado preso a la isla de Santa Elena, donde se murió en 1821. Tras la derrota de Napoleón volvió a restaurarse la monarquía absoluta que siguió en Francia hasta 1830. Bien, otra revolución importante, la Revolución Industrial Inglesa. Desde 1688 Inglaterra estaba gobernada por una monarquía constitucional, en la que el rey respetaba los derechos de los súbditos y compartía el poder con el parlamento, ¿sí? Una especie de congreso. En este tiempo la mayoría de los ingleses eran campesinos y hacían tareas agrícolas. En la década de 1760 hubo muchas transformaciones tecnológicas que dieron lugar a lo que nosotros llamamos revolución industrial. ¿Por qué? Porque se inventaron máquinas, entre ellas máquinas de vapor, movidas por la fuerza de vapor, que permitieron fabricar objetos grandes, a grandes cantidades y precios más bajos. Los propietarios de estas máquinas pasaron a llamarse patrones o burgueses. Ubicaron fábricas que contrataron a personas para trabajar. Así nacen las categorías sociales a las que conocemos como obreros. Ahí tenemos imágenes que ilustran la revolución industrial. Ahora vamos a trabajar. Vamos a realizar esas actividades. Explicar en la carpeta el significado de absolutismo monárquico, mercantilismo, ilustración y liberalismo. Todo eso lo encontramos en el libro. Hay que unir con flechas según corresponda. Voltaire, que quería, Rousseau, que quería, y Montesquieu, que quería. Había que leer los siguientes artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos y después responder. Tenemos 4 preguntas. ¿Qué derechos reconoce el artículo 1? ¿Cuáles consagra como naturales e imprescriptibles para todos los seres humanos? Enlace a las ideas de qué filósofo les recuerda la definición de soberanía, que aparece en el artículo 3, y por qué. Y según la declaración, ¿en qué consiste la libertad? Y están de acuerdo con esa definición. Hay que encerrar la respuesta correcta. Señalar con una X cuál de esas características se ajusta mejor a la definición de obrero. Por último, hay que completar este organizador de conceptos. Todo esto lo vamos a ir haciendo en el transcurso de la mañana a través de videos que les va a mandar la seña. Bueno, den el presente, participen en clase y manden las actividades. Gracias por llegar hasta acá. La atención y el compromiso que ustedes ponen es muy importante.